Y entonces, bueno, el indio maya ese que lo echaron a la calle se convirtió automáticamente en enemigo de mi bisabuelo y quiso vengarse de él. Aquí estoy, y sí me llamo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por acá, muy bien, encantado de la vida. Bueno, tengo el deseo de hacerles el segundo video de la serie de información metafísica, de información sobre temas paranormales, sobre temas ocultos. Ya les hice un primer video hablando de cómo me había iniciado en el mundo oculto, de todas estas experiencias paranormales que había tenido yo en mi vida. Y bueno, les conté algunas de ellas, hay muchas más que se las iré contando poco a poco. Pero bueno, hoy quiero hablarles de algo que es muy interesante, que es algo que tiene que ver con el árbol familiar, que es un poco el modo de descubrir también nuestro futuro. Porque hay muchas personas que quieren saber sobre su futuro, pero por la manera en que se da el tiempo y por el modo de que es nuestra vida, es muy importante mirar hacia atrás, mirar al pasado. Porque al final uno quiere ir hacia adelante, pero como todo es un círculo, al final yendo hacia adelante vas hacia atrás, aunque no lo quieras. Y yendo hacia atrás también vas hacia adelante. Entonces hay que mirar hacia atrás. Hay que tener conciencia de que nosotros formamos parte de un árbol familiar. Somos parte de un árbol. Es como si fuéramos el tronco, como si fuéramos la raíz, como si fuéramos una hoja, como si fuéramos una rama, como si fuéramos una flor, un fruto. Pero todo de un árbol, de un mismo árbol. Por tanto, si quieres conocer mejor tu destino, tienes que mirarte como un árbol. Tienes que estudiar la vida de tus antepasados, porque la vida de tus antepasados te está dando muchísima información de cómo va a ser tu vida presente y de cómo va a ser tu vida futura, porque al final se puede decir prácticamente que los tatarabuelos, que los bisabuelos, que los abuelos son uno mismo. O sea, es como cambiando en otro cuerpo, pero al final es como si fuera la misma partitura, es como si fuera la misma escritura de vida, es como si fuera un río, todos bañándonos en el mismo río, todos fabricando con nuestras actitudes lo que le vamos dejando a nuestras descendencias. Por tanto, estudiar, por ejemplo, cómo ha sido la vida de nuestros padres ayuda mucho a entender cómo va a ser nuestras vidas de pareja, e incluso también tenemos que tomar conciencia de que lo que estamos haciendo nosotros es como un mapa que le estamos entregando, un mapa de vida que le estamos entregando a nuestros hijos. Así que esto es una cosa muy importante. Bueno, por eso yo vengo a hablar de mi vida familiar y vengo a hablarles de esto para que ustedes tomen conciencia y hagan lo mismo con vuestras vidas. Estudien vuestras vidas familiares para que entonces sepan quiénes son y a dónde van. Yo voy a contarles la historia de mis antepasados para que sepan que yo he tenido que hacer todo este estudio para entender quién soy. Porque claro, como mi vida es una vida tan rara y tan paranormal, si yo quiero saber por qué mi vida es tan rara y tan paranormal y qué es lo que me espera, pues he tenido que ir atrás, buscar en la historia de mi familia. Entonces, bueno, hay una historia familiar que yo siempre hago, que es la historia del padre de mi tatarabuelo. El padre de mi tatarabuelo era un negro esclavo, una persona que vivía en un palacio allí en Trinidad, donde yo nací. Y entonces, bueno, pues este negro esclavo que se llamaba Manuel, él tenía ya el don de la evidencia. Como ven, este don de la evidencia lo hemos ido heredando todos de generación en generación. Este señor que era esclavo, seguramente un negro esclavo que nacido en Cuba, bueno, pues él había heredado también de sus antepasados el don de la evidencia, que seguramente vendría de África. Y él consultaba con sus caracoles y estas cosas. Y entonces, bueno, pero él se ganó la confianza de su amo. El amo de apellido Cerquera, que es donde él toma el apellido, y es el apellido nuestro, bueno, pues su amo le consultaba todas las cosas porque le tenía fe, parece ser que le había dado pruebas de evidencia, ¿no? Así que fíjense cómo esta cosa de que el tío ya le consultaba a su amo, y es un poco lo que me pasa a mí, que sigo consultando gente. Bueno, esto viene ya desde el padre de mi tatarabuelo. Bueno, este señor, el amo del padre de mi tatarabuelo, quiso enrolarse en algún asunto que era una especie de conspiración, por allá por el año 1848, 1850, por allá. Se me quiso meter en alguna conspiración contra España, porque estaba la gente, ya la burguesía cubana de la época, conspirando para liberar a Cuba de España. Había una buena parte
bueno, una buena parte, había parte de la intelectualidad e incluso de la burguesía cubana o la aristocracia cubana que estaban pensando en que Cuba podría funcionar mejor si nos liberábamos de España. Unos porque querían ser independientes, otros porque querían ser una colonia de los Estados Unidos. O sea que había pensamiento anexionista también. Y muchos de esta gente rica en realidad lo que tenían era un pensamiento anexionista. Pensaban que íbamos a hacer mejor con los Estados Unidos, que era una nación, vamos a decir, una metrópoli potente y poderosa, antes que estar con la vieja España, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor se metió en este asunto de la conspiración y tal, estaba yendo a las reuniones clandestinas y tal, y cuando ya fijaron una fecha de alzamiento para alzarse contra España y echar a andar la revolución, bueno, pues este señor unos días antes, o quizás la noche antes, fue con Manuel, con su esclavo, y le dijo: a ver, consúltame que estoy metido en un asunto muy importante y quiero saber cómo me va a salir. Y entonces Manuel le tira los caracoles y le dice: amo, no se mete en eso porque lo va a perder todo. Y entonces este señor coge miedo, se asusta y el día del alzamiento no se alzó, se quedó en su casa. Bueno, ese día cogieron a todos los complotados, a todas las personas que se alzaron, los que hicieron prisioneros y los fusilaron a todos por alta traición. Y entonces estaba este señor, el amo del padre de mi tatarabuelo, muerto de miedo, porque diciendo: ay caramba, he salvado la vida de milagro. Y entonces se sentía mal porque decía: le debo la vida a un esclavo que tengo aquí en mi casa, que fue el que me dijo que no fuera. Y entonces tenía a ese señor esclavizado y se sentía mal por eso. Entonces un día lo llamó y le dijo: Manuel, ve acá, que quiero hablar contigo de una cosa importante. Le dijo: mira, Manuel, yo siento que te debo la vida, siento que te lo debo todo, porque yo realmente no me fui con esta gente porque tú, bueno, porque me dijiste que no lo hiciera y yo te creí, ¿no? Y por eso no lo hice. Por favor, creo que estoy en deuda contigo. Pídeme lo que tú quieras. Y entonces él, pensando que le iba a decir que quería la libertad. Pero Manuel le dijo: no, yo lo que quiero es, amo, yo lo que quiero es que si un día yo tengo un hijo, mi hijo nazca libre. Entonces, bueno, el amo le dijo: está bien, yo te voy a conceder ese deseo. Y entonces, bueno, ya ahí se paró frente a toda la dotación de esclavos y le dijo: miren, yo le voy a conceder a Manuel que el día que él tenga un hijo, ese hijo nazca libre. Entonces, bueno, pues ya Manuel pues consiguió que todas las negras ahí se quisieran acostar con él porque querían tener un hijo que iba a ser libre. Y entonces, bueno, pues cuando por fin él dejó embarazada a una negra, de ahí, supongo de la misma casa donde él vivía, pues esta mujer parió a mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo se llamaba Andrés Cerquera, porque tenía el mismo apellido del amo. Pero Andrés Cerquera nació libre. Así que fíjense de qué manera más interesante mi familia consiguió la libertad. Eran negros, esclavos, pero consiguieron la libertad no porque esto que ocurrió de que España le dio la libertad a los esclavos. No. Mi familia obtuvo la libertad por otros medios. Y esto es una cosa interesante porque mi familia siempre ha sido así. Mi familia, mi propia vida, siempre ha sido una vida que no ha ido por los cauces tradicionales. No, mi familia siempre ha ido por otra cuerda. Entonces, bueno, ya mi tatarabuelo era esclavo antes de 1886, que fue que se le dieron la libertad a los esclavos en Cuba. No, ya anterior a eso, ya en 1840 y tantos, ya mi familia era libre, ¿no? Así que nada, ya mi tatarabuelo era libre. No solo nació libre, Andrés Cerquera, sino que nació con una suerte tremenda, porque al lado del palacio donde él vivía, nació otro niño, el condecito de Brunet. Y entonces él y el condecito de Brunet se hicieron íntimos amigos. Jugaban por el patio, se querían con la vida. Y ya cuando fueron adultos, el conde de Brunet le regaló tierras y propiedades a mi tatarabuelo. Y entonces mi tatarabuelo, que era una persona de piel negra, hijo de esclavos, ya cuando fue adulto ya tenía tierras, era terrateniente, tenía propiedades, vivía de la renta de esas cosas, o sea que vivía como una persona rica a pesar de ser negro. Él, de hecho, ya desde niño, como él vivía a 50 metros, ¿qué a 50? Yo creo que vivía a 20 metros de un convento, el convento de San Francisco. A él se lo llevaron los monjes franciscanos y le dieron una educación esmerada. Por tanto, él era una persona de piel negra, libre, pero además con una cultura muy importante. Él era una persona muy religiosa, de hecho fue el primer monaguillo negro de la iglesia de mi pueblo. Y entonces, bueno, pues Manuel, Andrés Cerquera,
pues bueno, fue una persona también muy dadivosa, una persona que se sentía muy afortunada y mucha gente, sobre todo gente negra y mulata, venían con él a que le diera dinero, a que lo ayudara a resolver sus problemas, y él la verdad que ayudó a muchísima gente. Él no atesoró dinero, no nos dejó así dinero a la familia ni nada. Lo que sí dejó fue, bueno, un cofre con joyas y esas cosas. Que eso, bueno, más bien lo dejó mi tatarabuela, que se llamaba Andrea García González. Andrea se casó con Andrés, pero Andrea era una mujer que tenía la piel blanca y tenía los ojos azules, pero ella también era hija de esclavos, porque en estas casas de la gente esta rica que tenían esclavos, de los hacendados, lo que hacían era que los señores blancos se acostaban con las negras y tenían hijas mulatas, y luego esas hijas mulatas se acostaban con los hijos, con los señoritos blancos, y tenían hijos que cada vez eran más blancos y más blancos y más blancos, hasta llegar, bueno, a una persona como mi tatarabuela, que ella era hija de esclavo, pero de ojos azules, con su piel blanca y su pelo lacio. Bueno, una mujer de facciones blancas, que ya prácticamente de negro o mulato ya tenía prácticamente muy poco. Y entonces, bueno, ellos se casaron, tuvieron como 6 hijos. De todos estos hijos, un hijo varón que se llamó Amelio, que murió de tuberculosis, y el resto eran hembras. Alguna hembra murió también, Felicita murió, y quedaron como 4 hembras. Graciela, Gloria, mi bisabuela, que se llamaba Felicia Cerquera. Bueno, una serie de mujeres que no tenían suerte en la vida, porque como eran mulatas, pero de una posición económica, vamos a decir, acomodada, pues la gente mulato y negros no podían venir a pretenderlas porque ellos eran pobres, la mayoría. Y tampoco podían venir a pretender las personas blancas porque ellas eran mulatas. Entonces estaba en un terreno de nadie, que le costó mucho trabajo encontrar pareja, ¿no? Cosa que también karma, que también cae sobre uno, ¿no? Y entonces, bueno, pues apareció un señor llamado Eligio Pomaret o Eligio Pomares, porque el apellido Pomaret es un apellido francés. Pomaret es como decir manzano o algo así, pomme, de la palabra pomme, que es manzana. Pues Pomaret es como de los manzanos o una cosa así. Y entonces este apellido lo castellanizaron en Pomares. El padre de mi bisabuelo había sido soldado de Maximiliano de Austria. Maximiliano de Austria era un rey francés que pusieron en México, era un emperador en México. Los mexicanos trajeron a un emperador francés a gobernar ahí en México. Pero luego Benito Juárez hizo la revolución y tomó prisionero a Maximiliano de Austria y lo fusiló ahí en Querétaro, ahí en México. Y luego, ya que fusilaron a este hombre, bueno, pues ya toda la soldadesca, los soldados de Maximiliano, franceses, salieron huyendo de allí, ¿no? No sé si saben que a la presencia francesa en México se le debe la palabra mariachi. No, pues la palabra en francés, mariage, es boda, ¿no? Y entonces cuando estaban sonando la música, en México siempre había como mucha música, y entonces parece ser que los franceses pensaban que se estaba casando alguien y le decían a los mexicanos, es mariage, que si era una boda, y los mexicanos decían, sí, mariachi, y entonces de ahí aparece la palabra mariachi, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, el padre de mi bisabuelo era uno de estos soldados franceses que salieron huyendo de ahí, huyendo de los mexicanos, huyendo de Benito Juárez, y terminó en una isla del Caribe, una isla francesa del Caribe, en Martinica, y allí se casó con mi tatarabuela, Avelina Cirut, y allí tuvieron a Eligio Pomares, que es mi bisabuelo. Ellos se vinieron a vivir a Cuba, buscando mejores condiciones, y lo que se encontraron en Cuba fue la guerra, ¿no? La guerra del 95, la guerra de 1895, que estalló, y entonces, bueno, pues a Eligio Pomares, que era un joven, lo querían enrolar en el ejército español, pero él decía, no, si yo soy francés, a mí esta guerra ni me va ni me viene. Y entonces, para escapar de la guerra, viajó a México, y en México, en la zona de Yucatán, que había muchos centrales enequeneros, había muchas fábricas de enequén, que le decían en aquella época el oro verde, intentó buscar trabajo en una de estas haciendas enequeneras, ¿no? Y entonces, bueno, pues consiguió trabajo en una hacienda enequenera, una hacienda que se llama San Antonio Texin, que todavía está por allí, todavía quedan las ruinas allí. San Antonio Texin está cerquita de un pueblito que se llama Quinchil. Y también hay otro pueblito por ahí cerquita que se llama Samail.
Para la gente que son de México, la gente que son de Yucatán, estoy dando datos importantes. Me pueden dejar en los comentarios si han ido a este lugar, si lo conocen. Si lo conocen. Bueno, pues nada. Allí se apareció mi bisabuelo Eligio. Buscó trabajo en una fábrica nequenera, le dieron trabajo. Pero el problema fue que cuando le dieron trabajo como mecánico, había un indio maya que era el que tenía el puesto de mecánico y lo echaron a la calle. Le dijeron, no, vete de aquí, que tú de esto no sabes nada. Vamos a poner a este mecánico que sí sabe. Y entonces, bueno, el indio maya ese que lo echaron a la calle se convirtió automáticamente en enemigo de mi bisabuelo y quiso vengarse de él. Y entonces, cuando él vio que, bueno, mi bisabuelo ya le habían dado trabajo, él iba bien, mi bisabuelo mandó una carta a la familia de mi bisabuela para que dejaran que su novia fuera para México, que él se comprometía en casarse con ella y cuidar de ella. Y entonces cuando esa carta llegó a la familia, mis tatarabuelos cogieron aquella carta y dijeron, no, que va, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a mandar a nuestra hija sola para México? No, no, es una locura. Pero mi bisabuela dijo, no, pues yo me voy a ir con mi novio y yo me voy. Y hizo su maleta y se fue. Y la familia, y mi tatarabuela le dijo, pues mira, sabes que si te vas sin la bendición de la familia. Así que eso es, irte sin la bendición de la familia es que sepas que te va a pasar muchas cosas malas y todas esas cosas. Y ella dijo, a mí no me importa, yo me voy. Y cogió y se fue. Así que anotaciones kármicas, ¿no? De todas estas implicaciones que son cosas que luego caen sobre quién, sobre las descendencias. Y entonces mi bisabuela se fue del país, como me pasó luego a mí. Mi bisabuela se fue del país y se reunió con su novio allá en México, allá en la zona de Yucatán. Estaban viviendo en un lugar que se llama Quinchila, ahí todos eran como indios mayas. Y entonces mi bisabuela, que era una niña que venía de una casa donde había criados y que se lo hacían absolutamente todo, de repente llega a aquel lugar que era como un lugar, bueno, un lugar que era como en el medio de la selva, con unas casuchas de adobe, bueno, viviendo en unas condiciones terribles. Contaba mi abuela que dice que por las noches, por las tardes había que cerrar las casas porque salían como iguanas o caimanes de la zona esa de ahí, de las lagunas que había, bueno, en fin, serpientes, bueno, en fin, una cosa, una locura. Y entonces, aprovechando esta situación, cuando el indio ese que quería vengarse de mi bisabuelo vio que llegó mi bisabuela, no se le ocurrió otra cosa que cazar una serpiente de cascabel, echarle a un saco y llevarla a la casita donde estaba viviendo mi bisabuela. Y abrió la ventana y le tiró la serpiente por la ventana. Y bueno, con tan buena suerte, mi bisabuela atinó a subirse en la cama. Cuando vio la serpiente, se subió encima de la cama y con tan buena suerte que tuvo que la serpiente no le hizo nada. Pero mi bisabuela se puso a dar gritos desesperada y se desmayó en la cama. Y el indio este aprovechó, que la vio desmayada tirada en la cama y entró a la casa y abusó de ella. Y la dejó embarazada de mi abuela. Así que a tomar nota para el karma familiar, porque luego todo esto hay que limpiarlo. Y entonces llegó este señor, abusó de ella. Mi bisabuela no dijo nada a su marido porque tenía miedo de que si decía algo, su marido intentara matar a esa persona y que lo terminaran matando a él, porque ahí todos eran indios y todos se tapaban y todos se defendían entre ellos. Los únicos extraños eran ellos ahí. Y entonces mi bisabuela, con su gran pena, se quedó callada, no dijo nada porque pensó que era el mal menor. Y entonces su vientre empezó a crecer con mi abuela adentro. Pero los chamanes que estaban allí, todos esos indios, que además esos indios le cocinaban a mi abuela, a mi bisabuela le cocinaban, le lavaban la ropa, bueno, se lo hacían todo. Y entonces esa gente le decían, le dijeron que la niña que iba a nacer venía con un gran poder espiritual. Y que ellos, los chamanes, querían que ella, o sea, mi bisabuela, les entregara la cabeza de la niña que iba a nacer. Pero bueno, como esa gente hablaba en lengua maya, mi bisabuela no entendía prácticamente ni lo que le estaban diciendo. Y mi bisabuela dijo que sí. Y entonces cuando mi bisabuela se puso de parto, esos indios mayas, que eran los que le iban a hacer el parto, la hipnotizaron, la durmieron y le hicieron el parto. Y mi bisabuela, dormida, no se enteró de nada. Le sacaron del vientre a mi abuela y se la llevaron a un templo maya y le hicieron una ceremonia y la hicieron santa de ese lugar. Y entonces, como mi abuela ya era una santa de ese lugar, ya esa gente, bueno, le asentaron un montón de espíritus en la cabeza, le pusieron un séquito de espíritus que la atendían en el más allá, en el mundo del Nahual, y una serie de personas del lado de acá, en el mundo del Tonal, bueno, pues también atendían a mi abuela. Por tanto, mi abuela se convirtió en una princesa maya. Y entonces siempre le decían a mis bisabuelos que si ellos se iban para Cuba, la niña se tenía que quedar allí porque la niña era una princesa. A todas estas, el día que nació mi abuela, el indio este, que era el enemigo de mi bisabuelo,
le dijo, vamos a celebrar que ha nacido tu hija. Y el hombre sabía perfectamente que la hija era de él, pero le dijo, vamos a celebrar que ha nacido tu hija. Y cuando estaban tomándose unos tequilas, ese señor le echó un veneno en la bebida a mi bisabuelo, y cuando mi bisabuelo se bebió aquello casi se muere. Salvó la vida milagrosamente, los chamanes dijeron que sabían lo que tenían, que lo iban a curar, y lo curaron, pero luego bueno, mi bisabuelo se ve que no quedó muy bien, porque cuando regresaron a Cuba, ellos se escaparon de allí, una noche, en una madrugada, se robaron a su propia hija. Cuando mi abuela ya tenía 5 años, se la llevaron a escondidas en una carreta y se fueron. Y un chamán que los vio irse de madrugada les dijo, oye, esa niña pertenece a este lugar, ella tiene que regresar. Y entonces mi bisabuelo dijo, sí, nosotros vamos a regresar. Y nada, que no regresaron más nunca, se fueron para Mérida o para Campeche, para algún puerto de esos, y cogieron un barco y regresaron a Cuba. En Cuba tuvieron otra hija, mi abuela Carmita, y entonces ya, como al tiempo de estar en Cuba, a mi bisabuelo empezaron a darle ataques como de demencia. Eran ataques donde él se sentía, era como una especie de esquizofrenia. Él sentía como que lo agredían a él y tenía que defenderse, entonces todo el que se le acercaba él lo agredía. Y entonces un día agredió a mi bisabuela con una chaveta, que es una especie de cuchilla de cortar pieles, porque él le hacía zapatos. Hirió a mi bisabuela en la cabeza. Dice que no le abrió la cabeza más, dice que la chaveta no le entró más en el cráneo porque ella tenía mucho pelo y tenía hecha como una cebolla, tenía el pelo recogido así y parece que el pelo le amortiguó un poco la herida, pero la hirió y entonces salió para la calle chorreando sangre. Y cuando los vecinos la vieron le dijeron, ¿pero quién te hizo eso? Y dice, no, fue mi marido. Bueno, tremenda locura, los vecinos intentando entrar a la casa porque las 2 niñas estaban solas allá adentro. Bueno, les damos una situación tremenda. Y entonces nada, ya se encontraron a mi bisabuelo con las 2 niñas cargadas y todo eso. Bueno, él ya parece que había vuelto en sí. Y ya cuando volvió en sí, ya él estaba normal y no sabía qué había pasado. Y cuando vio a mi bisabuela ensangrentada, le dijo, ¿pero quién te hizo eso, mujer? Dice, no, fuiste tú mismo. Dice, ¿cómo que yo? Dice, sí, fuiste tú mismo. Entonces parece ser que había un espíritu oscuro de la planta esa que le echaron, que se le metía adentro y parece ser que perdía la conciencia. Bueno, estos secretos. El tema es que hay que ir anotando en el karma, porque mi bisabuelo dijo, bueno, si yo soy un peligro para mi propia familia, yo me voy a ingresar en un hospital psiquiátrico. Y entonces, mi bisabuelo se fue para el hospital psiquiátrico de Mazorra en La Habana y allí murió. Allí se quedó su cadáver, lo enterraron en una fosa común. Y luego después hubo que, en una sesión espiritista, ya luego, muchos años después, vino el espíritu y habló y todas estas cosas. Ya el espíritu sabía que mi abuela no era verdaderamente hija suya, bueno, en fin, todos estos enredos. El tema es que, mi abuela, ya después con el tiempo, se empezó a quedar, a veces de vez en cuando, se quedaba poseída por un espíritu maya. Había un espíritu maya que pasaba por su cuerpo y hablaba. Entonces te encontrabas a mi abuela en su habitación poseída por ese espíritu y hablando. Y era un espíritu que era un espíritu de un hombre que se llamaba Ramayo. Y entonces Ramayo era el que hablaba y mi abuela hablando, Ramayo hablando a través del cuerpo de mi abuela y a veces hablando en lengua maya, que muchas veces no se entendía ni lo que estaba diciendo. Bueno, o sea que todos estos fenómenos espirituales se fueron dando en mi casa. Y ya por último, para terminar la historia, cuando mi abuela ya 86 años, que ya estaba ya a punto de fallecer, ya muy, muy anciana, ya estaba en el hospital ingresada y el médico dijo a la familia, ella va a fallecer a más tardar en 7 días, así que preparen todo porque ella ya va a fallecer. Bueno, pero mi abuela no fallecía, ya habían pasado 3 meses y mi abuela estaba en coma ahí en el hospital, pero no se moría y nadie sabía por qué no se acababa de morir. Entonces pasó por ahí un chamán, un palero, un brujo de las religiones estas cubanas, y entonces el hombre dijo, miren, le dijo a la familia que estaba ahí, le dijo, miren, esa señora tiene ahí un séquito de espíritus mayas que no dejan que su cuerpo, que su espíritu se desprenda de su cuerpo. Si ustedes quieren que ella descanse, que ella repose en paz, tienen que mandar a buscar un brujo para que haga una ceremonia aquí, para que le aleje a esos espíritus mayas, para que entonces su espíritu pueda desprenderse de su cuerpo y pueda irse. Entonces, bueno, la familia tuvo que buscar a un brujo de estos, y el brujo fue al hospital y hizo la ceremonia esta, para desprenderle a los espíritus mayas esto, y entonces que mi abuela entonces pudiera desprenderse y pudiera ya fallecer.
Y bueno, pues ya luego después en las sesiones espiritistas, mi abuela siempre decía, no, mi cuerpo está incorrupto, mi cuerpo no se ha echado a perder ni nada, mi cuerpo está intacto. Así que a mí no me abran, no abran el lugar donde estoy enterrada porque mi cuerpo no se ha descompuesto ni nada. Y efectivamente varias veces, cuando ya tocaba a los 8 años, no sé, a los 16, intentaban abrir para sacar los huesos y tal, pero mi abuela estaba intacta, mi abuela no se había corrompido. Así que siempre había que cerrar porque milagrosamente su cuerpo el cuerpo de mi abuela no se corrompía. Así que nada, aquí voy a dejar esta historia familiar. Ya después, tiempo después, pero esto ya no voy a contar nada, pero para que vean cómo todo se entrelaza, tiempo después me mandaron a mí a La Habana porque hacía falta poner mi casa a nombre de mi madre. Y entonces mi familia me mandó a mí a La Habana para que yo fuera al hospital psiquiátrico de Mazorra para buscar el acta de defunción de mi bisabuelo. Porque hacía falta ese documento para poder hacer una declaratoria de herederos y poner mi casa a nombre de mi madre. Y entonces, bueno, mi familia me dijo, bueno, Tadeo, como tú estudiaste en la Universidad de La Habana y conoces La Habana, ve tú a buscar el documento. Y entonces estas cosas mágicas de la vida, voy yo estoy en la parada de autobuses para coger el autobús que iba para el hospital psiquiátrico y en eso oigo una voz. Dice, ¡Tadeo! Una muchacha que era amiga mía que yo hace un siglo que no la veía, mi amiga Yolaidi. Una muchacha que yo la consulté una vez estando en la universidad y yo le tiré los caracoles, pero cuando aquello yo no tiraba ni las cartas, yo tiraba los caracoles. Y le tiré los caracoles a Yolaidi y le dije, Yolaidi, tú no vas a aprobar la universidad. Ella estaba en primer año estudiando licenciatura en lengua alemana. Y yo le dije, Yolaidi, tú no vas a aprobar esto, tú vas a suspender y te vas a tener que ir de la universidad. Y Yolaidi se puso a llorar y me abrazó llorando en una situación durísima. Y efectivamente cuando terminó ese curso ella no aprobó y se tuvo que ir de la universidad. Después, en Cuba, si suspendes un año en la universidad, tienes que esperar 2 años para volver a entrar. Y ella volvió a entrar en tercer año, pero volvió a suspender. O sea que ya después no nos habíamos visto más nunca y tal. Y ese día que estaba yo en la cola, Yolaidi desaparece. ¡Tadeo! ¡Ay, pero qué es de tu vida! ¡Qué bueno verte! Que no sé qué. Y cuando le dije, Yolaidi, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Dice Yolaidi, estoy trabajando en el archivo del hospital psiquiátrico de Mazorra. Y yo, oye, Yolaidi, me has caído del cielo, man. Yo necesito que tú me consigas el acta de defunción de mi tatarabuelo. Y Yolaidi, no, está bien, yo te lo consigo. Pero a cambio me tienes que hacer un favor. Bueno, aquí dejo la historia. Aquí dejo la historia, pero para que vean cómo es toda mi vida de mágica y de cosas, cómo todo se va entrelazando y cómo el pasado, siempre lo que le pasó a tus antepasados, está tocando a la puerta. Pero hay una cosa muy importante y es que mi bisabuelo, que fue traicionado, que le dieron un veneno para que se muriera, no se murió, salvó la vida. Pero es que mi bisabuelo estaba limpiando mi propio karma de una vida anterior en la que a mí los indios me mataron. Pero eso lo voy a dejar para el vídeo que viene, porque entonces hay que ir tirando, ¿sabes? Porque el tiempo es como una cebolla, es como una cosa así, una espiral. Y mientras más te metes para adentro, hay más cosas. Entonces mi bisabuelo, o sea, yo hoy estoy limpiando el karma de mi bisabuelo, pero mi bisabuelo a su vez estaba limpiando mi mismo karma, que es un karma de asesinato, pero ya de una vida mucho más atrás en la que a mí los indios me mataron. Pero bueno, eso lo voy a contar en el próximo video. Así que nada, aquí les cuento este trozo de la historia de mi vida para que ustedes también estudien la vuestra, para que se den cuenta cómo, conociendo el pasado de vuestras familias, pueden entender mejor los sucesos de vuestra vida presente e incluso los sucesos de vuestra vida futura, porque en realidad todos somos un árbol familiar y entonces todos estamos enlazados. Se puede decir que somos la misma persona viviendo en diferentes momentos, ¿ok? Así que nada, aquí les dejo la historia, mi gente. Aquí les dejo la historia, que no quiero pasarme de la media hora. Si te ha gustado este contenido, pues nada, regálame un like para que el vídeo siga subiendo. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, que se vienen muchos vídeos interesantes hablando de muchos temas metafísicos, de muchas cosas importantes. Y nada, ya solo me queda despedirme. Un beso y un abrazo bien grande para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo hablando de metafísica y de temas interesantes, de espiritualidad, de karma, de todas estas cosas. Venga, chao.